the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola amigos de la Mula, esta es otra versión de Cuaderno de Economía. Nuevamente tenemos el gusto de tener a María del Pilar Ruiz. Ella es gerente general adjunta de negocios de Mi Banco, una micro financiera, o sea, digamos, una empresa, ¿no?, especializada en segmentos de microfinanzas, ¿no?, la más importante del sistema. No vamos a hablar de política, es un lunes medio gris, así que no queremos complicarnos con ello, ¿no? Pero sí vamos a hablar de esta iniciativa, ¿no?, que pretendía, por parte del Congreso, congelar deuda. Y digo pretendía porque ya se echaron para atrás, ¿no? Este fin de semana también se echaron para atrás con el tema, por ejemplo, de la inmunidad, cosa que ya está siendo recurrente en el Congreso, ¿no? Y el objetivo de la conversación es otorgar por parte de un actor importante, en este caso del mercado de las microfinanzas, de la industria microfinanciera, ¿cuál es tu reflexión a propósito de esta pretensión, de este proyecto, de esta iniciativa del Congreso? ¿La ves populista, la ves demagógica, la ves jalada de los pelos? Y sobre todo, ¿cómo la ves desde tu industria, ¿no? La industria que manejas, que es las microfinanzas. Las microfinanzas. A ver, mira, yo te diría que la veo redundante. ¿Y por qué la veo redundante? Porque poniéndote, como tú sabes, digamos, acá en Mi Banco, nosotros hemos reprogramado y congelado 720.000 créditos, prácticamente el 72% de nuestra cartera. Y creo que lo más importante acá no es legislar un solo sabor para todo el mundo, porque la realidad es mucho más compleja que eso. Hay muchas realidades muy distintas. De hecho, de esos 720.000 créditos clientes que han sido beneficiados con estas facilidades de pago, más o menos el 70% han sido créditos congelados que dio Mi Banco. Por un lapso de 2 meses no se cobraban intereses adicionales. Y tú dirás, si todo el mundo tenía la opción de optar por esta facilidad, ¿por qué hubo un 30% que no optó por esta facilidad? Y la respuesta está en la complejidad de cada uno de los clientes que atendemos. Correcto. Por ejemplo, tenemos clientes del sector turismo que nos decían, ¿y qué hago yo con 2 meses si igual tengo que pagar en junio? Y en junio, claramente, yo no estoy ni en la fase 1, ni en la 2, ni en la 3. De hecho, todavía no hay ni siquiera una fecha clara de cuándo se van a reiniciar actividades. Entonces, lo que necesitaba este tipo de clientes eran facilidades que se adaptaran a su situación. Y su situación requería periodos de gracia más largos, y el cliente optó por tomar otra solución y otra facilidad de pago que se adaptaba realmente a sus necesidades. El diseño de esta ley, o de este proyecto, ¿no es cierto?, en una primera etapa atacaba, bueno, vamos a decirlo así, porque es verdad, ¿no? O sea, creo que ya los muleros y las muleras ya entienden por qué el ataque, sobre todo contra los ahorros, ¿verdad? Pero vamos a decirlo con sus palabras, o quizás seamos más diplomáticos, impactaba sobre las microfinancieras. María de Pilar, Sin duda. ¿podrías explicarles a los muleros y a las muleras por qué en un inicio la vulnerabilidad por parte del sector o de la industria o del segmento microfinanciero, porque definitivamente iba a ser mucho más vulnerable que la banca múltiple? ¿Podríamos, abusando de tu confianza, sí, claro, explicarle eso a los muleros y a las muleras, por favor? Sí, claro. Mira, el sistema de microfinanzas tiene 30 años de desarrollo exitoso. Y creo que gran parte del éxito del sistema de microfinanzas es que es muy variado. Tenemos gran cantidad de entidades muy pequeñitas, tenemos cajas rurales, cajas municipales, pymes, que de hecho tienen una cobertura muy importante a nivel del país. Entonces, como tú comprenderás, hay diferencia en los tamaños de las instituciones. Correcto. Entonces, aplicar una ley a rajatabla a todas las empresas, no todas iban a tener, digamos, la capacidad de absorber, digamos, esta
estas medidas. ¿Por qué? Porque básicamente todas las microfinancieras, el 98% de sus ingresos son los ingresos de los créditos. Es como si tú vendieras pan, ¿no? Y el pan te cuesta 10 soles, pero ganas 2 soles por vender tu pan. Entonces, todos los ingresos que tienen las microfinancieras son esos 2 soles que ganan por vender el pan, que son los ingresos por intereses. Y además están Entonces, si comprometidos, tú... ¿verdad? están comprometidos porque de eso sale para pagar a la gente que trabaja en las microfinancieras, que es muchísimas personas, porque nuestros clientes, los clientes microempresarios, son clientes a los que hay que enseñarles muchos el tema financiero. Entonces son muchas personas que todos los días salen a campo a visitar a sus clientes. Es una relación que tú no la ves en la banca de consumo. Tú no tienes un asesor que cada vez que tienes una pregunta de tu tarjeta de crédito, levantas el teléfono y lo preguntas y al día siguiente viene y te explica. Entonces, eso tiene un costo y un costo alto. Y esos 2 soles de los que hablábamos sirven para pagar los costos de todas esas personas que se dedican a incluir financieramente a la gente. Entonces, ese ha sido, creo, el gran aporte de las microfinanzas en el Perú. Para darte un dato, hace 10 años teníamos 1.8 millones de clientes. Hoy día tenemos como microfinancieras 5.5 millones de clientes. O sea, hemos multiplicado por 3, ¿y eso qué es? Inclusión financiera. Entonces, redondeando el tema, si le quitamos los ingresos a las microfinancieras, no tienen cómo pagar su planilla, no tienen cómo pagarle a los ahorristas que tú decías. ¿Cómo se financian las microfinancieras? Básicamente con depósitos del público, y no son depósitos grandes, son microdepósitos. Gente que ha ahorrado sus 500 soles, sus 1000 soles, y se les paga de estos ingresos que se cobran. Entonces, es un ecosistema en realidad bien delicado, y me alegra, digamos, que el Congreso haya reflexionado, porque en realidad hubiese hecho mucho daño. Intentando beneficiar a estas personas, creo que últimamente las hubiese perjudicado. Claro, además, pero eres extremadamente diplomática, María del Pilar, porque, claro, hay que saludar pues iniciativas que se corrigen en el tiempo, pero hay que estar así doblándole la mano, pues acá, o el brazo para para contenerlos, ¿no? Desgraciadamente. Ahora también voy a añadir un poquito a tu explicación que el daño no iba a ser solamente sobre los ahorros, ¿no?, del público, que al final, ¿no?, es desde donde se apalanca o se financia la institución justamente para otorgar o colocar créditos. El daño también iba a ser a un sector de empresas, ¿no?, de pequeña, mediana, de microempresas sobre todo, más o menos en números, un sector que constituye poco más del 96, quizás 97% de las empresas. Así que el impacto de esta ola iba a ser grande. Iba a ser brutal, ¿no? De niveles de tsunami. Ahora, pero es inevitable la autocrítica también, ¿no es cierto? Tenemos un sistema que también ha favorecido, pues, quizás un discurso demagógico, politiquero, ¿no? Tenemos un sistema que ha favorecido, o como se dice ahora, empoderado, un discurso hasta populista, ¿no? ¿Hasta qué punto, no obstante, tú has dicho que esta ley es redundante porque ha habido reprogramaciones, han habido redefiniciones de plazos, ¿no?, con tasas, esto no estoy seguro, pero me imagino que con tasas un poquito más dulces, pero no obstante ello, la autocrítica es inevitable, y a lo que iba, ¿no? ¿Cómo ven ustedes Reactiva 2, por ejemplo, o una nueva versión de FAEMIPE? ¿Ustedes sienten como industria, ya no desde tu institución, pero ya como un análisis de tu industria, ustedes necesitan, o sea, perciben que, caramba, Reactiva 2 tiene que ajustarse más, tiene que flexibilizarse en función a plazos, alcances?
sobre todo por las asimetrías que vimos en reactiva 1, ¿no? Reactiva 1. Usted, claro, ¿cómo ven una reactiva 2? ¿O cuál es tu visión ya como opinante, ¿no?, de cómo debería ser dentro de esta autocrítica, ¿no? Mira, yo creo que Reactiva 2 escuchó a las microfinancieras. Realmente Reactiva 1, por los requisitos. Nosotros como sistema de microfinancieras atendemos a clientes que son informales. Entonces, la mayoría son clientes informales. Solamente para darte una idea, nosotros tenemos 1 millón de clientes y de ese millón de clientes, solo 6.000 calificaban para Reactiva 1. Correcto. Con lo cual, la gran mayoría de todos nuestros clientes se quedaban fuera, digamos, de los programas de gobierno. ¿Por qué? Porque el Reactiva 1 se basaba en el tema de la declaración de impuestos. Sin embargo, esto se ha corregido en Reactiva 2, se ha corregido tomando en cuenta las características del sector al que atendemos. Y ahora sí te puedo decir que este Reactiva 2 sí abarca a la gran mayoría de las microempresas, ¿no? Las microempresas que han tenido algún nivel de deuda, digamos, en el sistema financiero el último año, por ejemplo, si tú eres una microempresa y tuviste 1.000 soles de deuda el año 2019, el sistema de microfinanzas te puede prestar 2.000. Y a tasas súper competitivas y que realmente van a ser un alivio para que estas personas que han estado tanto tiempo paradas puedan, digamos, volver a tener capital de trabajo, porque literalmente en estos 2-3 meses se han tenido que comer su capital de trabajo porque han estado parados. Te diría, Reactiva 2 escuchó a las microfinancieras, ahora sí ya los requisitos nos permiten entrar, digamos, en las subastas en montos mayores, que eso es lo que se está viendo, y de hecho también si ves las subastas que está lanzando el gobierno ya no está tan enfocados en los montos altos, sino en los montos más pequeños, y ahí es donde las microfinancieras estamos participando de manera muy activa. En Reactiva 1 se han visto casos de microempresas donde les han aprobado 1.400 solcitos, 3.000 solcitos, ¿no es cierto? Digo solcitos, ¿no?, de manera cariñosa, no despectiva. En esta Reactiva 2, por lo que te acabamos de escuchar, y desde luego no te estamos comprometiendo a nada, entiendo que eso va a cambiar, entiendo que eso va a mejorar, Sí. que eso se va a redefinir, que eso se va a reajustar, ¿no es cierto? Porque, claro, la simetría, ¿no?, 1.400 soles para una, no lo sé, estoy inventando, una editorial chiquita, ¿no es cierto?, contra, no sé, una media de 10 millones de soles para una clínica, ¿no es cierto?, pues era una simetría importante. Te entendemos, repito, que esto va a cambiar. Sí, lo que sucedía antes, como te digo, es que, por ejemplo, esa imprenta chiquita se le podía prestar en función al nivel de ventas que había declarado, Ahora ¿no? se va a Entonces, expandir si le eso. prestaron 1.400, claro, porque lo que sucede realmente, las empresas pequeñas son más informales, entonces no declaran el 100% de sus ingresos. Entonces, probablemente vendía 10.000, pero solo declaraba 1.400. No digo que esté bien, pero es la realidad de la informalidad que tenemos en el país. Y es una Nosotros realidad cuando la las que tienen que enfrentar, ¿no?, como industria, ¿no? O sea, que es tal un cual, 2 o 3 retos más, ¿no? Porque banca múltiple, bueno, tiene su camino de A a B, sus manuales de procedimiento bien definidos, pero ya me imagino en las áreas que diseñan los manuales en las microfinancieras, pues deben ser una locura, ¿no? Pobrecitos. sí, claro, pero más que manuales, simplemente para complementar ahí, nuestros asesores de negocio, por eso es el alto costo de las microfinanzas. No hay un manual, hay una guía. El asesor de negocios es el que va a esta pequeña imprenta y mira realmente cuánto tiene de papel, cuánto tiene de tinta, en realidad cuáles son sus ventas en sus cuadernos. Y con eso determina que en verdad ese señor no tiene ingresos de 1.400, sino de 10.000. Y en función a esos ingresos de 10.000, nosotros le prestamos. Entonces, y nosotros como microfinancieras reconocemos que esos son los ingresos reales del cliente. Entonces, en este Reactiva 2,
al tomar como base lo que las microfinancieras les han prestado a los clientes, ya, ya no son los 1.400, porque muchos ni siquiera tributan, esa es la realidad. O sea, antes ni siquiera a 1.400 podía acceder nuestro cliente, accedía a cero, porque no tenía RUC, o que también tenemos muchísimos clientes sin RUC, casi el 60% de nuestros clientes no tienen RUC, entonces ahí no accedían ni a 1.400, no accedían a nada. Entonces creo que Reactiva 1 se sacó con una visión más de empresa formal, empresa atendida por el sector bancario tradicional, y en esta segunda etapa se ha escuchado, digamos, a las distintas microfinancieras y se han dado estos cambios positivos, que lo que están haciendo es que va a empezar a fluir mucho más dinero hacia las pequeñas y microempresas. Qué bueno, qué bueno. Y además, y la última reflexión, María de Pilar, para no quitarte más tiempo, esto no es un No, tema de ninguna manera, pues, político, esto es un tema totalmente técnico. Da pena que el Congreso no lo haya visto así. Mira, las cosas que tú nos estás transmitiendo, te decía hace un ratito, no son detalles menores, son detalles importantes, son datos duros, y alrededor de esos datos duros, pues se cuenta una historia que muy poca gente lo sabe, ¿no? María del Pilar, yo te agradezco nuevamente, siempre es un gusto conversar contigo, ¿no? Igualmente, Bueno, Eduardo. y desde luego las puertas de Cuaderno de Economía de la Mula están abiertas para ustedes. Sé que, bueno, no es fácil, a veces los bancos tienen una imagen que pues no es quizás la mejor para el público, pero para eso están ustedes quienes tienen que explicar al público de qué se trata ello. María Pilar, quizás unos 30 segundos para una última reflexión y nuevamente te agradezco, por favor. Sí, no, muchas gracias a ti. En realidad lo que yo destaco es que las microfinanzas en el país cumplen un rol muy importante. Hay 30 años, digamos, del rol de las microfinanzas que han hecho algo muy importante en el país, que es la democratización del crédito. En realidad uno no se acuerda, pero hace 30 años estas microempresas no podían acceder a créditos, lo cual limitaba su desarrollo y su crecimiento. Entonces, creo que es muy importante fortalecer el rol de todas las microfinanzas como sistemas, porque cada uno, mi banco desde un lado, las cajas municipales, rurales, pymes, todo ese ecosistema creo que es muy importante defenderlo, ayudarlo y que siga mejorando, porque todavía nos quedan muchísimos más clientes por bancarizar, clientes que hoy día todavía no tienen acceso, y ese es el rol en que tenemos por delante todas las microfinancieras del país. Listo, María Pilar. Muchísimas gracias de nuevo. Ten buena Muchas semana. gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao, nos vemos.